tardes a todos, a todas. Yo me voy a referir centralmente a un balance de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, incluyendo algunos aspectos también de Argentina Digital, pero pensándolo desde la lógica de la convergencia, ¿no? que es un poco el tema central del seminario. Yo creo que para hacer un balance sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es importante partir de la historia, ¿no? Es decir, considerar al menos, incluir al menos en ese balance el funcionamiento histórico del sector audiovisual en la Argentina, ¿no? Y yo me planteaba, digamos, pensar por lo menos 3 o 4 cuestiones significativas de la historia del sector audiovisual en la Argentina y especialmente de sus políticas, de las políticas públicas vinculadas al mismo. El primero sería que toda la historia de la política de comunicación se mantuvo en un estricto círculo reducido, en un ámbito cerrado, sin debate público, en el que participaban muy pocos actores, casi que se podían contar con la mano de los dedos quienes participaban de la elaboración y decisión en términos de política pública, hasta, incluso podemos decir, hasta el año 2009 incluido, ¿no? Entonces, creo que esto es un dato que hay que tenerlo en mente siempre. Una segunda cuestión que me gustaría destacar en relación a la política pública es que la autoridad de aplicación históricamente, o la autoridad de regulación y control, estuvo absolutamente dominada por el Poder Ejecutivo con un carácter absolutamente gubernamental y muy político de la línea política del presidente, casi decir, ni siquiera del gobierno, ¿no? O sea, era el organismo de aplicación, la autoridad de aplicación era un instrumento presidencial. Yo creo que incluso gubernamental le queda grande a este manejo que se hizo históricamente de las autoridades de aplicación, ¿no? Y, en tercer lugar, una cuestión que no es menor, ¿no? Que había una concepción de la comunicación netamente comercial, donde el criterio de interés público que predominaba en la política de comunicación era el desarrollo de los medios comerciales, lo cual derivó en situaciones por todos conocidas, como es una altísima concentración, tanto económica como en materia de contenidos en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, teníamos un escenario que me parece que es importante considerar en relación a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ahora, frente a la ley, a mí me gustaría hacer como un balance, digamos, destacando algunos aspectos positivos, pero también señalando algunos aspectos que me parece que es conveniente que sean revisados, ¿no? Evidentemente, una de las cuestiones, si tomamos los aspectos históricos, es que esas cuestiones que mencionaba como históricas, en algunos casos son revertidas. Yo destacaría, sin dudas, el debate social, que para mí en términos personales, una de las principales ganancias de todo el proceso de discusión de la ley, por el enriquecimiento, es decir, el enriquecimiento del conocimiento de la población sobre los aspectos de la política pública de comunicación, ¿no? Si hasta algún momento decíamos de eso no se habla, desde el año 2008-2009, la política de comunicación es un tema que está en parte en la agenda política y social, lo cual me parece que es bastante significativo. La autoridad de aplicación ha pasado a ser un organismo colegiado, con participación de minorías políticas, con participación social, por lo menos en el diseño teórico de la ley. Y finalmente también se establecieron límites a la concentración que me parece que son significativos, ¿no? Destacaría, por sobre todo, para finalizar esta parte positiva, ¿no? de la ley, una concepción de la comunicación que se inscribe en una tradición interesante, digamos, respecto a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de respeto a la libertad de expresión, pero en su sentido más amplio, ¿no? No al sentido más restringido de libertad de expresión como libertad de emisión por los que puedan hacerlo, ¿no?
Habiendo señalado estos aspectos positivos, me gustaría también pensar dónde están los déficits, dónde están los problemas respecto a esta política. Y dado que el seminario es de convergencia, uno de los que primero salta a la vista es precisamente el escenario convergente. Esto bien sabemos que se debió a una negociación política de último momento en el Parlamento, por el cual se quitó los aspectos del proyecto de ley que había enviado el Ejecutivo al Congreso, que sí remitía a la formación de un incipiente, de un mercado convergente en Argentina, y bueno, por cuestiones, insisto, de buscar un consenso más amplio en términos de fuerzas políticas y principalmente de las fuerzas políticas de centroizquierda, que pusieron como condición apoyar la ley, para apoyar la ley, el quitar los artículos referidos a la convergencia. Esto quedó eliminado. Yo sí destaco, porque después voy a volver sobre esto, que la regulación de la convergencia que hacía el proyecto del Poder Ejecutivo enviado al Congreso en el año 2009, era bastante más interesante que la regulación de la convergencia que hace el proyecto Argentina Digital. Es decir, las limitaciones y las protecciones especiales que se ponían en el proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual, me parece que hubiera sido un buen ejemplo para atender después en Argentina Digital, que desde mi punto de vista lamentablemente no se hizo, o por lo menos no se hizo con la misma precisión que estaba hecho en el proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual. La segunda cuestión, que me parece que hay un déficit marcado, ¿no? Está en la propia autoridad de aplicación, si bien, digamos, por una cuestión de tiempo y por una cuestión de forma, si se quiere. Recordemos que prácticamente se demoró 2 años en conformarse plenamente la autoridad de aplicación, y cuando se conformó, desde mi punto de vista, no promovió 2 cuestiones fundamentales. La primera es que no promovió la conformación más plural, especialmente desde la perspectiva de la sociedad civil, ¿no? Con los representantes que emanaban del Consejo Federal de Comunicación, donde quedaron la mayoría de los representantes absolutamente alineados con la política del gobierno, como si fueran casi otros representantes. Digamos, aquí hay una ruptura que para mí es significativa entre un modelo teórico y un modelo de aplicación concreta. Es un modelo teórico que plantea 3 representantes de la sociedad civil, pero cuando uno analiza, por ejemplo, como hace Gustavo con los fallos de la Corte, cómo votan los miembros de la sociedad civil en la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, votan todos absolutamente alineados con las posiciones del gobierno. Entonces, parece complejo, por lo menos, ¿no? En segundo lugar, en la dinámica propia de la autoridad de aplicación no se ha observado la misma voluntad de consenso que se tuvo en el momento de la elaboración de la ley, ¿no? O sea, si en el proceso de elaboración de la ley se había mostrado cierta disposición a negociar aspectos de la política pública a los efectos de alcanzar mayores niveles de consenso, en general, cuando uno analiza los comportamientos que ha tenido la autoridad federal, ha sido monolítico, y en general en las cuestiones significativas ha salido siempre 5-2, 5 del gobierno contra 2 que no son del gobierno. Y esto me parece que no es lo ideal si pensamos la política pública de comunicación como algo trascendente a las propias lógicas del gobierno, lo cual no quiere decir que el gobierno no tenga un interés y lo promueva, que es absolutamente legítimo, pero qué tan dispuesto está a negociar con otras fuerzas al respecto. Es por eso que yo sostengo que el estándar democrático que planteó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, desde mi punto de vista razonable y saludable, no es mantenido en la misma altura en la aplicación que ha tenido la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿no? A lo largo de estos años. Por supuesto que se pueden argumentar que no todo es responsabilidad del gobierno, pero hay una parte significativa, desde mi punto de vista, que sí es responsabilidad de quienes diseñaron e implementaron, desde quienes tuvieron la responsabilidad de implementar las políticas públicas. En el sentido de avanzar y de
pensar otros aspectos, me gustaría detenerme muy brevemente en la sentencia de la Corte Suprema en relación a las objeciones que había planteado el Grupo Clarín por pensar que era inconstitucional en términos que afectaba la libertad de expresión, la sanción de algunos artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y creo que esto sí es otro de los aportes saludables que nos ha dejado la ley, y es que la Corte, digamos, ha, desde mi punto de vista, generado una nueva jurisprudencia en materia del propio concepto de libertad de expresión, que vincula, sin dudas, de nuevo, a los postulados de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y especialmente a la idea del derecho social a la comunicación, ¿no? Más allá de que no se diga en términos jurídicos de esta manera, desde mi punto de vista, lo que plantea el fallo de la Corte, que es altamente importante, es que los derechos sociales están, en términos de garantías de libertad de expresión, están por encima de los derechos económicos, siempre que esta aplicación o esta manera de entender la libertad de expresión no impida que las empresas sigan existiendo, ¿no? En definitiva, lo que dijo la Corte es, si la empresa puede seguir existiendo, no se ve afectada su libertad de expresión más básica. Si tiene que reducir su tamaño para que otros estén en el mercado, no hay una afectación mientras no desaparezca, mientras no se vea afectada su continuidad jurídica y de posibilidades de expresión, no hay una afectación tan sustantiva a la libertad de expresión como para que esto sea inconstitucional. Y insisto que creo que esto no existía, y por ejemplo Gustavo seguro me puede corregir, no había una concepción previa en otros fallos de una, digamos, insisto, de avanzada en la lectura de qué implica libertad de expresión en Argentina. Y creo que, digamos, además implicó la plena aplicación de la ley y las posibilidades de finalmente implementar completamente una política pública de comunicación en la Argentina. En cuarto lugar, me gustaría destacar que la ley de Argentina Digital me parece que ha seguido un proceso bastante diferenciado a el de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿no? El debate público en torno a la misma fue restringido. Si bien hubo alguna audiencia pública, no tuvo el impacto, no hubo la voluntad de discutir, incluso en la extensión temporal, ¿no? O sea, mientras que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se debatió prácticamente durante un año, la Ley de Argentina Digital fueron 2 meses, apareció mucho más intempestivamente, la otra venía de un largo recorrido de organizaciones sociales que promovían un debate en torno a la Ley de Radiodifusión de la dictadura. Creo que también no afecta centralmente los procesos de concentración, y creo que esta es otra gran diferencia con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Incluso en algunos casos uno puede pensar que refuerza algunas posiciones dominantes en el mercado digital, y sí, como se señaló en varias mesas antes de esta, se considera casi en paralelo a la licitación del 4G, no hay dudas que se refuerza el proceso de concentración en el sector telefónico, de telefonía móvil y de prestación de servicios de Internet, ¿no? Lo cual, la paradoja es que en el mercado telefónico tenemos un dispositivo legal mucho más competitivo que en el mercado de los servicios de comunicación audiovisual. Sin embargo, en los hechos, en la práctica concreta, las barreras económicas, que no son afectadas por ninguna de estas últimas regulaciones, hacen que el mercado de las telecomunicaciones sea mucho menos competitivo que el de los servicios de comunicación audiovisual, ¿no? Y yo, sobre todo, lo que creo que el gran déficit que plantea la ley de Argentina Digital es que, si bien avanza en la idea de una convergencia entre sector audiovisual y de telecomunicaciones, que me parece que era una tarea que había quedado pendiente de la anterior ley y que había que asumir y resolver, el nivel de ambigüedad e imprecisión que presenta permite cualquier cosa, vamos a decirlo así. O sea, un reglamento, con un reglamento esa ley dice una cosa y con otro reglamento la ley dice todo lo contrario. Y ninguna de los dos reglamentos estaría en contradicción con la ley, que eso es lo más contradictorio.
O sea, eso es lo que no existe. O sea, yo no entiendo cómo se pueden hacer dos reglamentos distintos que estén de acuerdo con una misma ley. Pero la redacción de la ley hace que eso sea perfectamente posible. Y yo creo que eso realmente es lo que a mí más me preocupa, sobre todo porque recordemos que los decretos reglamentarios son cambiados con otro decreto reglamentario para el cual solo basta la firma presidencial. Por lo tanto, el marco, si el verdadero marco regulatorio no va a ser la ley, sino el reglamento, eso da una situación de inestabilidad al mercado que cada 1, 2 o 3 años se puede cambiar, que yo supongo que los que tienen que hacer inversiones, como la que se vio hoy, que se requerían para todos los despliegues de tecnología digital, van a tener cierto temor de hacer cualquier tipo de inversión ante un escenario regulatorio que puede cambiar permanentemente, pero que tampoco satisface a la sociedad civil, porque tampoco garantiza que se promuevan soluciones en materia de telecomunicaciones vinculadas a proyectos de la sociedad civil. Para finalizar, yo quería plantear algunos elementos de qué debería tener una política pública convergente, ¿no? Partiendo que en esto hay como dos visiones, ¿no? De la cual, obviamente, si pensamos, ¿no? Las discusiones internacionales hoy en el mundo en relación a cómo gobernar esta situación de convergencia, que parecería ser que se impone tecnológicamente. Yo me niego a pensar siempre en términos de determinismo tecnológico. Es la sociedad la que construye, y en todo caso es la sociedad la que desarrolla las tecnologías que después deben ser aplicadas y reguladas. Y hay un sistema económico que promueve también esos desarrollos, pero no es que la tecnología nos condiciona. Creo que la tecnología es una herramienta que puede ser usada en un sentido o en otro, dependerá de las decisiones que tome la sociedad al respecto, ¿no? Pero cuando uno analiza el debate internacional, se observa como dos visiones, ¿no? Por un lado, la de los países en desarrollo, que de alguna manera plantean con mucha incertidumbre, con inseguridades, incluso a veces con inconsistencias e incoherencias, pero plantean algún tipo de equilibrio entre lo que sería, digamos, un desarrollo que la política convergente tiene que implicar desarrollo social y desarrollo económico, y que debe, plantear algún nivel de acceso universal, pero también algún nivel de política cultural, y la política impulsada por los países avanzados y centralmente por Estados Unidos, donde la política de convergente es la política del crecimiento económico, la liberalización, la competencia y la autorregulación. Y donde en vez de política cultural, el término que lo reemplaza claramente es política industrial y de comercio. Entonces yo creo que ahí, entre esas dos visiones, hay que, desde mi punto de vista, hacer siempre hincapié para que la perspectiva social no sea completamente abandonada, y fíjense lo moderado de mis expectativas, que no digo que sea asumida, sino que no sea completamente abandonada, ¿no? Yo creo que hay cuestiones fundamentales. Hay una que es fundamental, mantener la capacidad de los estados de implementar políticas de tecnología, que no se puede, digamos que hay un retroceso en materia de política pública, de las capacidades estatales en materia de política pública, y que hay que estar atentos a mantener la capacidad del Estado-Nación, al menos hasta que no se instituyan algunos mecanismos de decisión política democrática a nivel global. Quiero decir, en este sentido, es visible, ¿no? que si bien hay mecanismos emergentes de gobierno global, estos mecanismos de gobierno global emergentes no tienen ningún arraigo democrático. Entonces ahí yo observo cierta preocupación, y ante eso prefiero, con todas las críticas que yo le puedo hacer, el Estado-Nación democrático que tiene en la mayoría de los casos funcionamientos elementales democráticos. La segunda cuestión que creo que es fundamental para pensar una política convergente, y sobre todo en especial para los países en desarrollo, es formar recursos humanos o personal, o capacitar personas en el área. Yo creo que hay una escasez de recursos, sobre todo cuando uno analiza
la participación del mundo académico y del mundo intelectual en las conferencias mundiales y la capacidad de movilización que tienen países como Estados Unidos al respecto, comparativamente con las que movilizan los países en desarrollo. Es decir, se genera una brecha extremadamente grande entre la capacidad de pensamiento y de acción que tienen los países avanzados, y en alguna medida creo que hay un déficit de formación en la materia, porque es un tema que se ve como lejano y distante, ¿no? Y mantener en este aspecto también la idea de que la cooperación es fundamental frente a las políticas de libre comercio, ¿no? Y también en el entorno convergente, desde mi punto de vista, es fundamental mantener una política para el uso y el desarrollo de las TICs, donde por suerte en los últimos años ha desaparecido esa obsesión con el acceso, pero creo que por supuesto, digo, hay que tener preocupación por las políticas de acceso, pero no es la única política para el entorno de las nuevas tecnologías. Y creo que es fundamental algo en lo que desde mi punto de vista se ha avanzado muy poco, que es desarrollar políticas para la generación de portales colaborativos de indexación, de búsqueda, de clasificación. Es decir, para aprovechar desde por ejemplo, bloques regionales como el latinoamericano, si existiera, que no existe, o el sudamericano, que potencialmente está en desarrollo, para pensar desde los bloques regionales cómo también se participa en la formación de las herramientas que facilitan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Si no, como planteaba un teórico norteamericano muy lúcido, que aunque yo mucho no comparto sus ideas, pero que se llama Eli Novan, dice, cerrar la primera brecha, es decir, la del acceso, aumenta la tercera, digamos. Si uno da de tecnología para que otros usen las herramientas que generan, uno lo que está haciendo es fomentar todavía mayores brechas en el tercer nivel, que es donde realmente se juegan las cuestiones, ¿no? O sea, el acceso es muy importante, la velocidad con la que nos conectemos es muy importante, pero sobre todo es importante cómo se organiza la circulación de contenidos en el nuevo entorno convergente. Y en general eso parece algo como lejano también o imposible. Entonces yo creo que hay que defender las capacidades existentes, hay que explotar las posibilidades de nuevas capacidades, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Hoy salía en el diario La Nación, si no me equivoco, un informe acerca de que la brecha entre los ricos y los pobres se sigue expandiendo, ¿no? Que desde los 80 hasta cada 10 años se mide y ha crecido desde 7 puntos de diferencia a 9 puntos de diferencia. O sea, el 10% más rico gana 9 veces más que el 10% más rico. Creo que esta es la clave, en definitiva, de todo, ¿no? O sea, ¿para qué sirven las nuevas tecnologías? ¿Para qué sirven las nuevas? Si no ayudan a volver a cerrar ese tipo de brechas, en realidad no están sirviendo para nada. Gracias.